¿Por qué los psicólogos dicen que los 30 son la década más confusa de tu vida aunque supuestamente ya deberías tenerlo todo resuelto? No es que tu vida sea un desastre. No estás en la calle. No estás destruido. Externamente, probablemente todo se ve más o menos bien. Pero internamente hay un caos silencioso que no puedes nombrar. Te miras al espejo y te preguntas cómo llegaste aquí. Te preguntas si esta es realmente tu vida o si estás viviendo la vida de alguien más. Te preguntas si es demasiado tarde para cambiar de dirección o si ya comprometiste demasiado. Y lo peor de todo es que no puedes quejarte. Porque se supone que los 30 son cuando finalmente tienes todo resuelto. Cuando ya dejaste atrás la incertidumbre de los 20. Cuando finalmente eres un adulto funcional con un plan. Pero no te sientes así. Te sientes perdido. Ansioso. Atrapado entre quién pensabas que serías y quién realmente eres. Entre las expectativas que cargaste durante años y la realidad de tu vida actual. Y nadie habla de esto. Nadie admite que los 30 pueden ser más confusos que los 20, que la crisis de los 30 es real y que es diferente a cualquier otra cosa que hayas experimentado. Porque no es solo incertidumbre juvenil. Es la confrontación brutal entre tus sueños y tus decisiones. Entre lo que aún es posible y lo que ya no lo es. Y cuando entiendas las señales de que estás en medio de esto, cuando veas lo que realmente está pasando, cuando aprendas cómo navegarlo sin autodestruirte, no volverás a verte igual. Pero también te advierto algo, una vez que reconozcas que estás en crisis, ya no podrás pretender que todo está bien. Empecemos por entender qué es realmente la crisis de los 30. No es lo mismo que la crisis de los 40. No es lo mismo que la ansiedad de los 20. En tus 20 estabas explorando, probando, descubriendo. Cometiendo errores era parte del proceso. No sabías qué querías y eso estaba bien. En tus 40 ya tomaste decisiones grandes. Probablemente tienes una familia, una carrera establecida, responsabilidades reales. La crisis de los 40 es sobre mortalidad, sobre mirar hacia atrás y preguntarte si valió la pena. Pero los 30 son otra cosa. Los 30 son cuando las decisiones que tomaste en tus 20 empiezan a tener consecuencias permanentes. Cuando te das cuenta de que el tiempo no es infinito. Cuando ves que algunas puertas se están cerrando mientras otras nunca se abrieron. Los 30 son cuando la sociedad espera que ya tengas tu vida resuelta, pero tú apenas estás entendiendo quién eres realmente. Los 30 son cuando comparas tu vida con la de otros y sientes que todos avanzan mientras tú estás estancado. O peor aún, que avanzaste en la dirección equivocada. Los 30 son cuando el futuro deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Cuando algún día se convierte en si no es ahora, probablemente nunca. Y esa presión, esa urgencia, esa sensación de que el tiempo se acaba, es lo que crea la crisis. Entonces, ¿cómo sabes si estás en una? Déjame darte las 5 señales. Y sé honesto contigo mismo mientras las escuchas. Porque el primer paso para superar una crisis es admitir que estás en una. Señal número 1. Sientes que tu vida no es tuya. Te despiertas y vas a un trabajo que no odias pero tampoco amas. Que elegiste porque era seguro, porque pagaba bien, porque era lo lógico. Estás en una relación que funciona en papel pero que no te llena emocionalmente. Que empezaste porque era el siguiente paso esperado, porque todos tus amigos estaban casando, porque ya era tiempo. Vives en un lugar que no elegiste realmente sino que terminaste ahí por circunstancias, por conveniencia, por inercia. Y cuando miras tu vida de afuera, cuando la describes a alguien, suena bien. Suena responsable. Suena adulta. Pero cuando la vives desde adentro, se siente vacía. Se siente como si estuvieras actuando un papel. Como si estuvieras cumpliendo con un guión que alguien más escribió. Te preguntas constantemente, ¿esto es lo que realmente quiero? Y la respuesta honesta es no lo sé, pero no se siente como yo. Sientes que en algún momento de tus 20 tomaste decisiones basadas en lo que deberías hacer, no en lo que querías hacer. Y ahora, años después, estás viviendo las consecuencias de esas decisiones. Y lo peor es que no puedes simplemente salir. Porque construiste obligaciones. Tienes un contrato de renta o una hipoteca. Tienes un título profesional en el que invertiste años. Tienes una reputación que mantener. Entonces te quedas. Cumples. Funciones. Pero cada día se siente más como sobrevivir que como vivir. Y en silencio te preguntas, ¿cuándo dejé de elegir mi vida y empecé a dejar que mi vida me eligiera a mí? Si esto resuena, si sientes que tu vida es funcional pero no auténtica, estás experimentando la primera señal de la crisis de los 30. Señal número 2. Comparación constante y paralizante. Abres Instagram y ves a tu excompañero de universidad que acaba de fundar su tercera empresa.
Ves a tu amiga de la infancia que está viajando por el mundo. Ves a tu primo que acaba de comprar una casa. Ves a personas que conociste hace años que ahora tienen familias perfectas, carreras brillantes, vidas envidiables. Y cada imagen, cada actualización, cada logro ajeno se siente como un recordatorio de todo lo que tú no has logrado. No importa que objetivamente tu vida esté bien. No importa que tengas tus propios logros. No importa que la comparación sea absurda porque cada quien tiene su camino. Lo sientes de todas formas. Sientes que llegaste tarde, que te quedaste atrás, que todos supieron algo que tú no supiste, que tomaron decisiones correctas mientras tú tomaste las equivocadas. Y lo más tóxico es que esta comparación no te motiva, te paraliza, te hace sentir que ya es demasiado tarde para ti, que perdiste tu oportunidad, que el momento de hacer algo grande ya pasó. Entonces, en lugar de actuar, te congelas. Te quedas donde estás porque moverte requiere admitir cuánto tiempo perdiste. Requiere enfrentar que si hubieras empezado antes estarías más adelante. Y ese pensamiento es tan doloroso que prefieres la mediocridad familiar que el riesgo de intentar y confirmar que realmente es demasiado tarde. Pero aquí está lo que no ves cuando estás atrapado en la comparación. Estás viendo los highlights de otros, sus logros públicos, sus momentos de éxito. No estás viendo sus crisis privadas, sus dudas, sus fracasos que no publican. Estás comparando tu realidad completa con la versión editada de la vida de otros. Y eso nunca será justo, nunca será preciso, nunca será útil. Pero lo haces de todas formas. Porque en tus 30 hay una urgencia que no existía en tus 20. Hay una sensación de que el tiempo se acaba, de que si no logras algo significativo pronto, nunca lo lograrás. Y esa urgencia alimenta la comparación. Y la comparación alimenta la parálisis. Y la parálisis confirma la creencia de que ya es demasiado tarde. Es un ciclo vicioso. Y si estás atrapado en él, si no puedes ver el éxito de otros sin sentir tu propio fracaso, estás experimentando la segunda señal de la crisis de los 30. Señal número 3. Cuestionamiento existencial intenso. Esto no es la curiosidad filosófica de tus 20. Esto es más visceral, más urgente, más aterrador. Te despiertas a las 3 de la mañana con preguntas que no puedes responder. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es todo? ¿Seré feliz si sigo en este camino otros 30 años? ¿Importa realmente lo que hago? ¿Alguien notaría si desapareciera mañana? Y estas preguntas no son abstractas. Se sienten urgentes. Se sienten como si necesitaras responderlas ahora o explotar. Empiezas a cuestionar todo. Tu carrera, tu relación, tu ciudad, tus amistades, tus valores, tus creencias. Cosas que antes dabas por sentado ahora las examinas con sospecha. ¿Realmente creo en esto o solo lo absorbí de mi familia? ¿Realmente quiero esto o solo es lo que se esperaba de mí? ¿Quién soy cuando quito todos los roles que interpreto? Y lo más aterrador es que no tienes respuestas claras. Porque pasaste tus 20 construyendo una identidad basada en expectativas externas. Basada en lo que tus padres querían, en lo que la sociedad valoraba, en lo que parecía seguro. Y ahora, en tus 30, esa identidad prestada empieza a sentirse como una prisión. Empiezas a sentir que hay una versión de ti que nunca dejaste salir. Una versión que tenía sueños diferentes, que quería cosas diferentes, que habría tomado decisiones diferentes. Y esa versión fantasma te persigue, te susurra ¿y si hubieras? ¿Y si intentaras? ¿Y si no es demasiado tarde? Y no sabes si escucharla o ignorarla. Porque escucharla significa desmantelar la vida que construiste. Significa admitir que te equivocaste. Significa empezar de nuevo cuando todos tus amigos ya están establecidos. Pero ignorarla significa traicionarte. Significa resignarte a una vida que no elegiste realmente. Significa aceptar el vacío. Entonces te quedas atrapado entre dos miedos. El miedo a cambiar. Y el miedo a no cambiar. Y esa tensión, esa incertidumbre existencial que no puedes resolver, es agotadora. Te consume energía mental constante. Te hace dudar de cada decisión. Te hace sentir que estás en pausa mientras el mundo sigue avanzando. Y si estás ahí, si estas preguntas te persiguen día y noche sin encontrar respuestas, estás experimentando la tercera señal de la crisis de los 30. Señal número 4. Urgencia temporal abrumadora. De repente el tiempo se siente diferente. Más rápido. Más escaso. Más final. En tus 20 sentías que tenías todo el tiempo del mundo. Que podías explorar.
que podías cometer errores, que podías empezar de nuevo 1000 veces. Pero en tus 30 sientes el peso del tiempo. Sientes que si vas a cambiar de carrera, tiene que ser ahora. Que si vas a tener hijos, tiene que ser pronto. Que si vas a hacer algo significativo, el reloj está corriendo. Y esa urgencia crea pánico. Porque simultáneamente sientes que no has hecho suficiente pero que se te acaba el tiempo para hacerlo. Sientes que perdiste años en cosas que no importaban y ahora tienes que compensar. Que tienes que correr para alcanzar donde deberías estar. Pero también te sientes cansado. Porque ya corriste en tus 20. Estudiaste. Trabajaste. Construiste. Y pensabas que llegarías a un punto donde podrías relajarte. Pero ese punto nunca llegó. Y ahora hay nuevas presiones. Presión de estabilizarte financieramente antes de que sea muy tarde. Presión de establecerte en una carrera antes de que seas demasiado viejo para cambiar. Presión de tener hijos antes de que biológicamente sea más difícil. Presión de comprar propiedad antes de que los precios sean inalcanzables. Y sientes todas estas presiones al mismo tiempo, jalándote en direcciones diferentes. Y no hay suficiente tiempo, energía o recursos para todas. Entonces tienes que elegir. Y cada elección se siente como cerrar puertas, como eliminar posibilidades. Si eliges enfocarte en tu carrera, quizá pierdes la ventana para tener familia. Si eliges tener familia, quizás sacrificas ambiciones profesionales. Si eliges viajar y explorar, quizá te quedas atrás financieramente. Y nadie te dijo que tus 30 serían sobre renunciar a versiones de tu futuro, que serían sobre aceptar que no puedes tenerlo todo, que serían sobre hacer las paces con caminos no tomados. Entonces procrastinas las decisiones grandes, porque tomarlas significa aceptar limitaciones. Significa admitir que el tiempo no es infinito. Pero procrastinar también tiene costo, porque mientras no decides, el tiempo sigue pasando, y eventualmente las decisiones se toman por ti por default. Y ese es quizá el aspecto más aterrador de la crisis de los 30. La sensación de que si no actúas pronto, si no eliges conscientemente, terminarás con una vida que nadie eligió, que simplemente sucedió. Y si sientes esto, si sientes que el reloj está corriendo y que tienes que tomar decisiones enormes pero no sabes cuáles, estás experimentando la cuarta señal de la crisis de los 30. Señal número 5. Pérdida de conexiones y soledad creciente. Esto es sutil pero devastador. En tus 20 las amistades eran fáciles. Vivías cerca de tus amigos. Salían constantemente. Compartían experiencias. Había tiempo para conexión espontánea. Pero en tus 30 todo cambia. Tus amigos se mudan a diferentes ciudades por trabajo. Se casan. Tienen hijos. Sus prioridades cambian. Sus horarios se complican. Y de repente mantener esas amistades requiere esfuerzo intencional que antes no requería. Tienes que planear con semanas de anticipación. Tienes que coordinarte alrededor de trabajos, parejas, niños. Y muchas veces los planes se cancelan de último momento. Y empiezas a sentirte solo de una forma diferente. No es la soledad de no conocer a nadie. Es la soledad de estar rodeado de gente pero no tener conexiones profundas. Es tener cientos de contactos pero nadie a quien llamar a las 3 de la mañana cuando te sientes perdido. Es sonreír en reuniones sociales mientras internamente te sientes completamente desconectado. Es darte cuenta de que muchas de tus amistades eran circunstanciales, que funcionaban porque compartían contexto, la universidad, el primer trabajo, el vecindario. Pero que cuando ese contexto desaparece, no queda mucho. Y hacer nuevas amistades en tus 30 es más difícil. Porque todos ya tienen sus círculos establecidos. Porque hay menos espacios naturales de encuentro. Porque la vulnerabilidad que se requiere para conexión real da más miedo cuando eres mayor. Entonces terminas en una paradoja extraña. Tienes más conocidos que nunca, pero te sientes más solo que nunca. Y esa soledad se intensifica cuando estás en crisis. Porque cuando cuestionas todo sobre tu vida, cuando sientes que estás perdido, cuando no sabes qué hacer, necesitas personas con las que puedas ser brutalmente honesto. Personas que te vean en tu peor momento y no te juzguen. Personas que puedan sostener tu incertidumbre sin tratar de arreglarte. Pero esas personas son raras. Y si no las cultivaste intencionalmente, probablemente no las tienes. Entonces sufres en silencio. Pones tu mejor cara en redes sociales. Dices que todo está bien cuando preguntan. Finges que tienes todo bajo control. Porque admitir que estás en crisis se siente como admitir fracaso. Como admitir que no eres tan adulto como se supone que deberías ser a esta edad. Y esa soledad, ese aislamiento emocional mientras externamente todo parece normal,
es uno de los aspectos más dolorosos de la crisis de los 30. Porque no solo estás lidiando con la crisis, estás lidiando con ella solo. Y si esto resuena, si te sientes más solo ahora que en tus 20 a pesar de tener más cosas establecidas, estás experimentando la quinta señal de la crisis de los 30. Ahora bien, si reconociste una, varias o todas estas señales, respira. Porque lo primero que necesitas entender es esto: no estás roto. No estás fallando. No eres el único. La crisis de los 30 es increíblemente común. Pero nadie habla de ella porque admitirla se siente como admitir debilidad. Entonces todos la atraviesan en privado, pensando que son los únicos, sintiéndose avergonzados de no tener todo resuelto. Pero aquí está la verdad. Tus 30 se supone que sean confusos. Se supone que cuestiones. Se supone que reevalúes. Porque es la primera vez en tu vida adulta que tienes suficiente experiencia para saber qué funciona y qué no. Suficiente perspectiva para ver las consecuencias de tus decisiones pasadas. Suficiente claridad para entender quién eres realmente versus quién pensabas que debería ser. Y esa claridad, aunque incómoda, es valiosa. Porque no puedes cambiar de dirección si no sabes que estás en la dirección equivocada. No puedes construir la vida que quieres si no admites que la vida que tienes no es suficiente. No puedes ser auténtico si no reconoces dónde has estado fingiendo. Entonces la crisis, por más dolorosa que sea, es una oportunidad. Una oportunidad de recalibrar, de realinear, de reconstruir desde un lugar más honesto. Pero solo si la navegas conscientemente. Solo si no la desperdicias en pánico, en parálisis o en autosabotaje. Entonces hablemos de cómo superarla. No con soluciones superficiales. No con frases motivacionales vacías. Sino con estrategias reales para atravesar esto y salir del otro lado más claro, más fuerte, más tú. Paso 1 para superar la crisis de los 30. Acepta donde estás sin juicio. Esto suena simple, pero es lo más difícil. Porque tu instinto cuando estás en crisis es resistir. Negarlo. Minimizarlo. Compararte con personas que lo tienen peor para invalidar tu experiencia. O al otro extremo, hundirte en autocrítica. Castigarte por no estar donde deberías. Obsesionarte con el tiempo perdido. Ambos extremos son autosabotaje. Lo que necesitas es aceptación radical de tu situación actual. Sí, tu vida no es lo que esperabas. Sí, tomaste decisiones que en retrospectiva no tomarías de nuevo. Sí, perdiste tiempo en caminos que no eran tuyos. Sí, otros parecen estar más adelante. Todo eso es verdad. Y está bien. Porque no puedes cambiar el pasado. Solo puedes elegir qué hacer desde aquí. Y elegir desde un lugar de aceptación es mucho más poderoso que elegir desde un lugar de vergüenza o pánico. Entonces date permiso de estar en crisis. Date permiso de no tener todo resuelto. Date permiso de estar confundido, ansioso, perdido. No porque quieras quedarte ahí, sino porque solo puedes moverte desde donde realmente estás, no desde donde finges estar. Y una vez que aceptas honestamente estoy en crisis, y está bien estar en crisis, algo se afloja. El pánico disminuye. La presión se reduce. Y puedes empezar a pensar claramente en lugar de solo reaccionar emocionalmente. Paso 2. Separa lo que es tuyo de lo que es de otros. Una de las razones principales por las que la crisis de los 30 es tan confusa es porque tu vida actual es una mezcla de tus elecciones y las expectativas de otros. Y necesitas desenredar eso. Necesitas sentarte honestamente y preguntarte, ¿qué partes de mi vida elegí porque realmente las quiero? ¿Qué partes elegí porque era lo esperado? ¿Qué partes elegí por miedo a decepcionar a alguien? ¿Qué partes elegí porque parecían seguras pero nunca resonaron conmigo? Y esto requiere honestidad brutal. Porque vas a descubrir cosas incómodas. Vas a descubrir que quizá elegiste tu carrera más por aprobación de tus padres que por interés genuino. Vas a descubrir que quizá estás en tu relación actual más por inercia y miedo a estar solo que por amor profundo. Vas a descubrir que quizá vives donde vives, tienes los amigos que tienes, haces las cosas que haces, más por costumbre que por elección consciente. Y eso duele, porque significa que has estado viviendo parcialmente la vida de alguien más. Pero también es liberador, porque una vez que identificas que es tuyo y que no, puedes empezar a soltar lo que no te pertenece. No todo de golpe, no dramáticamente, pero intencionalmente. Puedes empezar a tomar decisiones desde ¿qué quiero yo?, en lugar de ¿qué se espera de mí? Y esa es una diferencia fundamental. Porque cuando vives desde tus propios valores, desde tus propios deseos, desde tu propia verdad, la vida se siente más pesada. Se siente más significativa.
incluso si externamente se ve menos impresionante, incluso si decepciona a algunos, incluso si no coincide con el guión que todos esperaban. Paso 3. Redefine el éxito en tus propios términos. Parte de por qué te sientes en crisis es porque estás usando definiciones de éxito que no son tuyas. Definiciones que absorbiste de la sociedad, de los medios, de tu familia, de tus pares. Definiciones que dicen que el éxito es cierto título, cierto salario, cierto estilo de vida, cierta línea de tiempo. Y cuando no cumples con esas definiciones, te sientes fracasado. Pero ¿y si esas definiciones están equivocadas para ti? ¿Y si tu versión de éxito se ve completamente diferente? Quizá para ti el éxito no es escalar corporativamente sino tener flexibilidad de tiempo. Quizá no es acumular posesiones sino acumular experiencias. Quizá no es ser admirado públicamente sino tener conexiones privadas profundas. Quizá no es lograr algo grande solo sino construir algo significativo con otros. No hay una definición correcta de éxito. Solo tu definición. Pero necesitas encontrarla. Necesitas articular qué significa realmente éxito para ti cuando quitas todas las voces externas. Y aquí está cómo hacerlo. Pregúntate, al final de mi vida, ¿qué querré haber hecho? ¿Qué querré haber experimentado? ¿Qué querré haber construido? ¿Qué querré haber significado para otros? No respondas con lo que deberías responder. Responde con lo que realmente sientes. Y desde esas respuestas, construye tu definición de éxito. Y luego evalúa tu vida actual contra esa definición. No contra la definición de otros. Porque quizá descubres que estás más cerca de tu versión de éxito de lo que pensabas. O quizá descubres que estás completamente fuera de curso. Cualquiera de las dos es información valiosa. Te da dirección. Te da claridad. Te da un estándar propio contra el cual medir. Y cuando tienes tu propio estándar, la comparación con otros pierde poder. Porque ya no estás jugando el mismo juego. Estás jugando tu juego. Y en tu juego, tú defines las reglas, los objetivos, el significado de ganar. Paso 4. Toma una decisión grande o varias pequeñas. La crisis de los 30 se perpetúa cuando te quedas en análisis paralizante. Cuando cuestionas todo pero no cambias nada. Cuando sabes que algo tiene que ser diferente pero no haces nada diferente. Y eventualmente necesitas moverte. Necesitas tomar decisiones. Necesitas actuar. Pero aquí está la cosa. No todas las crisis requieren cambios dramáticos. A veces sí. A veces necesitas renunciar al trabajo, terminar la relación, mudarte de ciudad, empezar completamente de nuevo. Pero a veces la transformación viene de ajustes más pequeños pero consistentes. De establecer límites donde antes no los tenías. De dedicar tiempo semanal a algo que realmente te importa aunque no genere ingreso. De tener conversaciones honestas que has estado evitando. De soltar compromisos que solo cumples por obligación. De buscar ayuda profesional, terapia, coaching, mentoría. De cambiar cómo pasas tu tiempo libre hacia cosas que te nutren en lugar de solo distraerte. El punto es, necesitas evidencia tangible de que estás tomando el control de tu vida. Necesitas sentir que estás eligiendo activamente en lugar de solo dejando que las cosas pasen. Porque la crisis se alimenta de impotencia. De la sensación de que estás atrapado, de que no tienes opciones, de que es demasiado tarde. Pero cuando tomas aunque sea una decisión significativa, cuando actúas en lugar de solo pensar, demuestras que sí tienes agencia. Que sí puedes cambiar cosas. Que no estás completamente atrapado. Y esa evidencia, esa acción, aunque pequeña, rompe la parálisis. Y crea momentum. Porque una decisión consciente lleva a otra. Y otra. Y otra. Y eventualmente te das cuenta de que tu vida está cambiando. No dramáticamente de la noche a la mañana. Pero acumulativamente. Direccionalmente. Hacia algo más tuyo. Más auténtico. Más intencional. Y eso es todo lo que necesitas. No perfección. No certeza total. Solo dirección más clara. Paso 5. Reconstruye tu comunidad intencionalmente. No puedes superar la crisis de los 30 solo. Necesitas personas. Pero no cualquier persona. Personas específicas. Personas que también están cuestionando. Que también están creciendo. Que también están eligiendo autenticidad sobre apariencia. Porque si estás rodeado de personas que refuerzan el status quo, que te juzgan por cuestionar, que se sienten amenazadas por tu evolución, será casi imposible cambiar. Entonces necesitas curar tu círculo. Eso no significa cortar a todos. Significa ser más intencional sobre con quién pasas tiempo y qué tipo de relaciones cultivas.
Significa buscar activamente comunidades donde puedas ser honesto sobre tus luchas. Grupos de terapia. Comunidades de interés compartido. Espacios donde la vulnerabilidad es bienvenida. Significa profundizar con las pocas personas que realmente te ven en lugar de mantener superficialmente con muchas. Significa tener conversaciones reales. No solo sobre el clima o el trabajo o chismes, sino sobre lo que realmente estás sintiendo, cuestionando, enfrentando. Y sí, eso es incómodo, porque requiere vulnerabilidad. Requiere admitir que no tienes todo resuelto. Pero esa vulnerabilidad es lo que crea conexión real. Y esa conexión real es lo que te sostiene cuando todo lo demás se siente incierto. Porque cuando tienes aunque sea una o dos personas con las que puedes ser completamente honesto, cuando puedes decir estoy en crisis y no sé qué hacer y no te juzgan, de repente no estás solo en esto. Y eso cambia todo. Cambia la experiencia de soledad aislante a experiencia compartida. Y en experiencia compartida hay menos vergüenza, menos miedo, más compasión, tanto para ti mismo como de otros. Paso 6. Acepta que algunas cosas se quedaron atrás y está bien. Esto es quizá lo más difícil de aceptar en la crisis de los 30. Que hay caminos que ya no puedes tomar. Hay versiones de tu vida que ya no son posibles. Si querías ser atleta profesional y tienes 35, probablemente ese barco ya zarpó. Si querías tener 5 hijos y tienes 38, biológicamente hay limitaciones. Si querías empezar una carrera que requiere 10 años de formación y estás establecido en otra, hay costos reales de cambiar. Y eso duele. Duele aceptar limitaciones. Duele soltar sueños. Pero también es necesario. Porque mientras te aferres a todas las posibilidades, a todos los podría haber sido, no puedes comprometerte completamente con lo que sí es posible ahora. Estás dividido entre el pasado imaginado y el presente real. Y esa división te mantiene atascado. Entonces necesitas hacer duelo. Duelo por las versiones de ti que nunca serás. Por los caminos no tomados. Por el tiempo que sientes que perdiste. Y desde ese duelo, desde esa aceptación, puedes preguntar, dado donde estoy ahora, ¿qué sí es posible? ¿Qué sí puedo construir? Porque aunque algunas puertas se cerraron, otras todavía están abiertas. Y probablemente hay puertas que ni siquiera has considerado porque estabas demasiado enfocado en las que se cerraron. Entonces sí, acepta las limitaciones. Acepta que no puedes tenerlo todo. Acepta que elegir algo significa no elegir otras cosas. Pero también reconoce que aún tienes décadas por delante. Que hay tiempo para construir algo significativo. Que no es demasiado tarde para muchas cosas. Solo es demasiado tarde para algunas cosas. Y distinguir entre las dos te da claridad. Te permite enfocarte en lo que sí puedes hacer en lugar de lamentar lo que ya no puedes. Estamos llegando al final. Probablemente en este momento estás sintiendo muchas cosas. Quizá alivio de saber que lo que sientes es normal. Quizá ansiedad de todo lo que esto implica. Quizá claridad sobre qué necesitas hacer. Quizá resistencia a hacer lo que sabes que necesitas. Todo eso es válido. Porque la crisis de los 30 no se resuelve de la noche a la mañana. No hay una solución mágica. Pero hay un camino. Y ese camino empieza con honestidad. Honestidad sobre dónde estás. Honestidad sobre cómo llegaste ahí. Honestidad sobre qué quieres realmente. Y desde esa honestidad, decisiones. Decisiones valientes. Decisiones incómodas. Decisiones que quizá decepcionen a algunos pero que te alineen contigo mismo. Porque del otro lado de esta crisis hay una versión de ti que ya no está viviendo en automático. Una versión que eligió conscientemente. Que construyó intencionalmente. Que vive auténticamente. Una versión que cuando mira su vida no siente vacío o confusión sino reconocimiento. Sí, esto es mío. Esto lo elegí yo. Y llegar ahí no requiere perfección. Requiere valentía. Valentía para admitir que no tienes todo resuelto. Valentía para cuestionar lo que siempre diste por sentado. Valentía para soltar lo que ya no sirve aunque sea familiar. Valentía para construir algo nuevo aunque no sepas exactamente cómo resultará. Y esa valentía, esa disposición a enfrentar la incertidumbre en lugar de evitarla, es lo que transforma la crisis en crecimiento. Porque la crisis no es el problema. Es la oportunidad disfrazada. La oportunidad de realinearte. De reconectarte contigo mismo. De reconstruir desde un lugar más honesto. Y si aprovechas esa oportunidad, si haces el trabajo aunque sea incómodo, aunque sea lento, aunque sea aterrador, tus 40 se sentirán completamente diferentes. No porque todo será perfecto,
sino porque finalmente estarás viviendo desde tu verdad en lugar de desde las expectativas de otros. Y eso, esa autenticidad, esa integridad, esa coherencia entre quién eres y cómo vives, es lo único que realmente importa. Suscríbete, porque lo que viene va a mostrarte exactamente qué creencia sobre el tiempo te está robando los mejores años de tu vida. He visto que la crisis de los 30 no se supera con grandes revelaciones, sino con microacciones diarias que te reconectan con tu brújula interna. El primer ejercicio se llama los 3 chequeos y toma literalmente 2 minutos. 3 veces al día, mañana, tarde y noche, detente y hazte 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué necesito en este momento? ¿Y estoy viviendo hoy según mis valores o según expectativas externas? No necesitas respuestas profundas. Solo nombrar lo que sientes. Porque la crisis prospera en la inconsciencia, en vivir en automático sin nunca detenerte a sentir. Este ejercicio simple entrena tu capacidad de estar presente contigo mismo, de notar cuando estás actuando versus cuando estás siendo. Hazlo durante 30 días y empezarás a notar patrones. Notarás a qué horas del día te sientes más desconectado. Notarás qué actividades o personas drenan tu energía. Notarás cuando estás tomando decisiones desde el miedo versus desde el deseo genuino. Y esa información, esa conciencia acumulada, se vuelve tu mapa para salir de la crisis. El segundo ejercicio se llama la auditoría semanal de energía y lo haces cada domingo durante 15 minutos. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. ¿Qué me dio energía esta semana y qué me quitó energía? Sé brutalmente específico. No escribas trabajo en general. Escribe: la reunión con Juan me energizó, pero los reportes administrativos me agotaron. No escribas tiempo con amigos. Escribe: la cena con María fue nutriente, pero la reunión grupal del viernes se sintió forzada. Lo que estás haciendo es mapear donde tu vida actual coincide con tu yo auténtico y donde está en conflicto. Y aquí viene lo crucial. Cada semana, basado en esa auditoría, haz un cambio pequeño. Elimina una cosa que drena. Agrega 5 minutos más de algo que nutre. No intentes revolucionar todo. Simplemente ajusta un 1%. Porque la transformación no viene de cambios masivos que no puedes sostener. Viene de microajustes sostenidos que se acumulan. Al final de 6 meses de este ejercicio, tu vida se verá y se sentirá completamente diferente. No porque hiciste algo dramático, sino porque consistentemente, semana tras semana, te moviste 1 milímetro hacia lo que te da vida y 1 milímetro lejos de lo que te la quita. Y esos milímetros, acumulados, son kilómetros de distancia de donde empezaste. Y aquí está el bono que nadie te dice pero que cambia todo. Encuentra un ancla de autenticidad diaria. Esto es una actividad no negociable de 15 a 30 minutos donde eres completamente tú sin performar para nadie. Puede ser escribir sin filtro en un diario que nadie leerá. Puede ser caminar solo sin audífonos ni distracciones. Puede ser crear algo, dibujar, tocar un instrumento, cocinar, sin el objetivo de que sea bueno o productivo. Puede ser simplemente sentarte en silencio sin tu teléfono. Lo importante es que sea tiempo donde no estás cumpliendo un rol, no eres el empleado, la pareja, el hijo, el amigo responsable. Solo eres tú. Porque la crisis de los 30 en gran parte es crisis de identidad prestada. Has estado interpretando tantos papeles durante tanto tiempo que olvidaste quién eres cuando nadie está mirando. Este ancla diaria te recuerda, te reconecta, te da un espacio sagrado donde no tienes que ser nada más que humano. Y desde ese espacio, desde esa reconexión diaria contigo mismo, todas las demás decisiones se vuelven más claras. Porque finalmente estás consultando a la persona que debería tomar las decisiones, tú mismo. No la versión de ti que complace a otros. No la versión de ti que tiene miedo. La versión que sabe, en el fondo, que es verdad para ti. Hazlo religiosamente durante 90 días y te garantizo que la niebla de la crisis empezará a despejarse. No porque tendrás todas las respuestas, sino porque finalmente estarás haciendo las preguntas correctas a la persona correcta.